Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase virtual del tema de física conocido como fases de una sustancia. ¿Qué son las fases de una sustancia? Son los estados fundamentales o estados de agregación que presenta la materia en cada cuerpo. Tenemos nosotros tres tipos de fases, las cuales son diferentes de acuerdo a sus propiedades, características y estructura. Tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Pero hay sustancias que pueden pasar por las tres fases, o sea, pueden encontrarse en las tres fases, como el caso del agua. El agua generalmente su fase es líquida, pero si tú lo congelas puede ser hielo y estar en la fase sólida, o si tú lo haces hervir puede estar en la fase gaseosa, como se le llama al vapor. Hablemos ahora acerca de la fase sólida. En la fase sólida se van a cumplir las siguientes características. Tenemos en primer lugar las fuerzas moleculares de atracción son mayores que las fuerzas moleculares de repulsión. Eso quiere decir que las moléculas tienden a estar cada vez más juntas, formando una estructura estable en los sólidos. Poseen forma y volumen definido, es decir, su forma propia y su volumen propio que no depende de otras circunstancias externas. Son incompresibles, eso quiere decir que su volumen es constante ante algún esfuerzo externo. Algunos ejemplos de ellos tenemos a la madera, el papel, el algodón, el carbón, el acero, el hierro, el cobre, el zinc. En sí, cualquier metal excepto el mercurio puede estar en estado sólido. Ahora hablemos de la fase líquida. En este caso, la fase líquida es aquella en la cual las fuerzas moleculares de atracción son equivalentes a las fuerzas moleculares de repulsión. Es decir, las moléculas presentan un equilibrio, de tal manera que están deslizando unas sobre otras. Esta característica hace que las moléculas sean deslizantes y a los líquidos se les llame también fluidos, o sea, quiere decir que tienen la propiedad de la fluidez. Su forma es variable, es decir, se adaptan al recipiente que lo contiene. Si un líquido se coloca en el interior de un vaso, toma la forma del vaso. Si se coloca en el interior de una botella, toma la forma de una botella. Su volumen es definido, es decir, que su volumen se mantiene constante. Son prácticamente incompresibles, o sea, es decir, que mantienen su volumen ante la acción de una fuerza externa. Ejemplo de ellos tenemos el agua, el aceite, el alcohol, el vidrio y dos elementos químicos que se encuentran en estado líquido, el bromo y el mercurio, etc. Fase gaseosa. En este caso vamos a ver que las fuerzas moleculares de atracción son mucho menores a las fuerzas moleculares de repulsión. Eso hace que las moléculas tengan un movimiento caótico o desordenado, es decir, se muevan por todas partes. Bueno, a la fase gaseosa o a los gases también se le considera como fluidos debido al desplazamiento que presentan sus moléculas. Tienen forma y volumen indefinidos, es decir, no se puede establecer una forma para los gases, tampoco no se adapta al recipiente que lo va a poseer. Su volumen también es indefinido, es decir, no se puede medir el volumen de un gas. Para ello se tiene que licuar el gas para poder determinar el volumen de dicho gas. Son altamente compresibles, es decir, se pueden comprimir fácilmente ante algún esfuerzo externo. Algunos ejemplos de gases que vamos a tener es el propano, el metano, el amoníaco, el oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, hidrógeno y los gases nobles que estás viendo abajo: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Muy bien, ahora hablemos acerca de los cambios de fase. En este caso vamos a ver que los cambios de fase, tanto sólido, líquido y gaseoso, se da por medio de una transmisión de calor, o sea, una propagación de calor de una sustancia a otra. Pero eso se realiza siempre a una determinada temperatura y presión constante.
En el caso del agua, nosotros consideramos una presión constante de una atmósfera. Vamos a ver cómo se llama cada uno de los procesos. Del estado sólido al estado líquido, el cambio se le conoce como la fusión, como por ejemplo cuando se derrite el hielo o cuando se funde un metal. Del estado líquido al estado gaseoso se le conoce como la vaporización, como el caso cuando hervimos el agua, por ejemplo, ¿no? O cuando tendemos la ropa para que seque. Sería un caso de vaporización. En ese caso propiamente se le llama evaporación, pero es un caso particular de la vaporización. El cambio de estado regresivo a estos dos mencionados se le conoce como la condensación, cambio de estado de gaseoso a líquido. Ejemplo, la formación de las lluvias, cuando se condensa el vapor de agua de las nubes formando las lluvias. Y el cambio de líquido a sólido conocido como la solidificación, como por ejemplo cuando preparas un chupetito, un marciano de fruta, en este caso el líquido pasa al estado sólido. Los primeros dos cambios va a haber una absorción de energía, por eso también se le llaman cambios endotérmicos. En cambio, en los otros dos cambios de abajo son aquellos en los cuales se pierde energía, se pierde calor, o sea, se enfría el sistema. Por eso también se le llaman cambios exotérmicos. Vamos a ver algunos ejercicios previos al tema que ya se explicó. En primer lugar, tenemos que justificar la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. A ver, veamos. Nos dice, en la fase líquida la fuerza de cohesión entre moléculas es muy débil. Bueno, al decirte muy débil se está refiriendo a que las moléculas no pueden enlazarse unas a otras. Es decir, las moléculas prácticamente estarían libres y obtendrían un desorden caótico. Entonces, eso no ocurre en la fase líquida, eso ocurre en la fase gaseosa. Por lo cual diremos que la proposición es falsa, por supuesto. Muy bien, veamos la siguiente. Nos dice, el helio es un ejemplo de fase gaseosa. Bueno, eso también es totalmente verdadero, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el helio es un gas noble. Entonces, en ese caso, al ser un gas noble, es obvio que se encuentra en fase gaseosa. Digamos entonces que es verdadero. Muy bien. Siguiente proposición nos dice, el cuarzo es un ejemplo de fase líquida. El cuarzo es un cristal y como todo cristal debe encontrarse en fase sólida y no en fase líquida. Es por ello que esa proposición es totalmente falsa. Y la siguiente proposición nos dice, ejemplo de fusión es cuando el hielo se convierte en líquido. Bueno, el hielo, como ya lo hemos mencionado, es el agua pero en fase sólida. En este caso, si pasa a la fase líquida, que es agua líquida, entonces a eso se le denomina fusión, que es un cambio de sólido a líquido. Eso quiere decir que esta proposición es verdadera. Claro que sí. Muy bien, ahora vemos un grupo de ejercicios que son para poder completar ciertas oraciones coherentes a los conceptos de las fases. Nos dice completar. La primera oración. Los tres estados fundamentales de una sustancia se llaman... ¿Cómo le llamamos a los tres estados fundamentales de una sustancia? ¿Se les llama? Claro, se les llama fases. Muy bien, y esa es la respuesta. Fases o fases de una sustancia. Muy bien, siguiente oración. Nos dice, la fase, bueno, acá podría ser sólida, líquido o gaseosa. Posee forma y definido. O sea, esta palabra definido enlaza mucho. Si no dice forma y, bueno, el otro sería volumen. Claro, no hay otra opción acá. ¿Y cuál es la fase que tiene forma y volumen definido? ¿Sabe cuál es? Claro, es la fase sólida. Por supuesto, así es. Muy bien, ahora veamos la tercera oración que nos dice
La fase, bueno, acá también no sabemos, puede ser sólida, líquida o gaseosa. Posee volumen, bueno, tampoco no nos especifica, pero forma variable. Bueno, la única fase que tiene forma variable, ¿cuál es? A ver, ponte a pensar, cranea un ratito. Ah, ya, es la fase líquida. La fase líquida es la única fase que tiene forma variable. Pero ¿cómo será el volumen en la fase líquida? Será un volumen definido, claro, por supuesto. Entonces sería volumen definido. Muy bien, la siguiente nos dice, en la fase, bueno, de una sustancia su volumen se puede comprimir. La única fase en la cual su volumen es compresible o altamente compresible es en la fase gaseosa. Muy bien, en la fase gaseosa. Correcto. A ver, y la última oración nos dice, los y gases, bueno, acá hay gases, entonces acá puede ser sólidos o líquidos, son llamados también o sea, quiere decir que hay una similitud entre ellos. Bueno, los sólidos y gases no tienen ninguna similitud, podría ser solamente líquidos y gases, pero en qué se parecen o en qué tienen similitud? Que también se les llama. Bueno, la única similitud en ambos es que sus moléculas presentan desplazamiento, presentan una fluidez. Es por eso que también se les llaman fluidos. Claro. ¿Y quiénes son, profe? ¿Quiénes son fluidos? Los líquidos y los gases. O sea que acá serían los líquidos. Claro que sí. Así de fácil